Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la comisión de hoy. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿No hay preguntas? Se aprueba por unanimidad. Entonces, segundo punto, propuesta de acuerdo sobre abono de facturas a Gintzari, sociedad cooperativa. En la comisión anterior ya dimos las explicaciones oportunas sobre el contrato, así que sometemos directamente a votación este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba este punto. Pasamos al tercer punto del orden del día. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Sí, ya hemos votado el punto anterior, pero se me ha pasado una cosa. Sí que querríamos una explicación, porque esta factura y la factura del mes anterior no son iguales. Y el informe de justificación, sin embargo, es el mismo que el mes pasado. Entonces, si existe esa diferencia entre las facturas, ¿a qué se debe? Bueno, yo les voy a explicar lo que sé. Creía que era suficiente con lo ya explicado, pero bueno. La empresa ha argumentado que el coste ha aumentado últimamente. El área correspondiente ha analizado esa alegación por parte de la empresa en términos jurídicos y se ha decidido aceptarla. Y hasta que se adjudique el nuevo contrato, ya saben ustedes que hemos avanzado en la próxima adjudicación y esperamos que sea la vía definitiva de una vez por todas. Pero bueno, lo que decíamos, hasta que se adjudique ese contrato, las facturas de los mensuales serán esas. Ese será el nuevo importe. El área ha hecho un informe que es distinto. No estamos hablando de mi informe. Mi informe es el mismo, pero el informe del área no es el mismo en ambos casos. Así pues, decíamos que el informe de intervención es el mismo para ambas facturas, pero el del área no. Bueno, pues entonces no encuentro cuáles son las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias, si no? Yo no he hecho la comparación, pero la explicación es esa. En un principio el coste era 1. El coste de la plantilla ha aumentado en este tramo de tiempo y, bueno, se ha aprobado ese aumento. Nada más. De ahora en adelante, ese será el nuevo coste. La factura es distinta y se aprueba. Lo dicho, tercer punto. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Si no hay preguntas, pasamos al cuarto punto. Dación de cuenta de diversas resoluciones de incorporación de crédito. EH Bildu, adelante. Ivonne. Sí, bueno. En este punto aparece un dineral en estos créditos. Por lo que hemos podido ver un poquito por encima, por una parte tenemos créditos que se aprueban a lo largo del año a raíz del convenio suscrito con la Diputación. Hay unas partidas que corresponden a ciertos ayuntamientos. También otros pequeños gastos que, bueno, igual son cosas que derivan de las últimas obras o servicios que habían quedado pendientes de abono, pero a su vez hay algunas inversiones, bueno, muchas de hecho inversiones que han sido aprobadas por un importe muy importante. Así que en la medida de lo posible queremos recibir una explicación al respecto, o al menos sí que pedimos lo siguiente. Ustedes nos han dado un PDF, ¿no? Ese PDF no se puede abrir. Muchas veces, en función del título que se le ponga al crédito adicional, no se puede leer todo porque en el PDF no aparece. Es este el documento. Aquí está la relación completa. Sí, pero si nos fijamos, en el PDF no aparecen bien los títulos, no aparecen enteros. Vale, en esta columna no se visualiza.
Sí, claro, el PDF lo tenemos que ampliar con todo el título porque si no, no se puede visualizar. Vale. Sí, que se ponga todo el título o que se pueda visualizar al menos a raíz del PDF, ¿no? Porque claro, es un dineral de la leche. Y no sabemos a qué corresponde ese dineral. Son unos 25 millones o 30 millones, ¿no? Es una cuantía muy alta. Sí, como bien decían ustedes, y luego vamos uno por uno, sí que aparece el título. Son inversiones y este año, además de esas inversiones, en el gasto corriente hay facturas bastante grandes que se han cerrado ya, pero todavía estábamos intentando cerrar cosas con los proveedores y bueno, hay facturas que han pasado de un año al siguiente. Son facturas de años anteriores, pero se han cerrado este año. A eso se debe, pero como bien decía usted, se trata de inversiones, pero si eso lo vamos a hacer, que se pueda visualizar todo el título de las partidas, claro que sí. Pasamos al quinto punto, dación de cuenta del informe 4/2024 de sostenibilidad financiera del último trimestre del año pasado. Nada que decir. Sexto punto, entonces, dación de cuenta del Plan Anual del Control Financiero 2024 del sector público del Ayuntamiento de Getxo, realizado por intervención, simplemente para que estemos enterados y enteradas. Adelante. Dos cuestiones en este punto. Si no me equivoco, igual me equivoco, me lo pueden indicar. En 2023 se emitió un informe cuyos resultados no hemos recibido. ¿O los hemos recibido? No, todavía no. Junto con la cuenta general. Se van a remitir junto con la cuenta general. En mayo. Sí, el mes que viene. Yo creo que justo este mes, en las juntas rectoras de los organismos autónomos han recibido ustedes las cuentas generales, todas las cifras. En mayo abordaremos la cuenta general y en julio celebramos un pleno en el que lo debatimos todo. Pero el informe que usted pide va junto con la cuenta general. ¿Qué más? En la planificación a elaborar no sabemos si podemos presentar propuestas o no, porque hay dos tipos de control. Por una parte tenemos el control previo, que se basa mayormente en lo dictado por la legislación vigente. Si la ley establece que hay que hacer ese control, se hace. Pero por otra parte, hay otro tipo de control, el de contratos menores. En ese caso, vemos que, por ejemplo, para los contratos de Getxo Kirolak se van a analizar, pero queremos que también se analicen los contratos de otras áreas, porque vemos que hay muchos contratos menores que están ahí al límite y muchas veces el objetivo de esos contratos es el mismo. Desde fuera se puede pensar que el objetivo coincide, que se solapa. Entonces, ¿podemos hacer esta solicitud, esta propuesta? El equipo de gobierno no podemos entrar ahí porque es un asunto que compete a la intervención. Desde el gobierno, ni desde el pleno, ni desde ninguna parte del gobierno no podemos hacerlo. Se trata de la labor independiente de intervención. No podemos ni proponerlo. La ley así lo establece. No, yo no digo que su trabajo sea independiente, no lo sea, eso no lo pongo en duda. Lo que digo es que, teniendo en cuenta que en un área alguien puede fijarse en los contratos menores y puede ver que algo no le parece de lo más adecuado, no se puede pedir que se analice, que en la intervención lo analice. Esa es mi pregunta. Porque esa es otra cosa ya, Ivonne, esa es otra cosa. Si la interventora detecta que hay algo raro, pues en cualquier momento lo puede analizar. Pero en el momento de elaborar el plan, la ley establece claramente que políticamente, desde la esfera política, no se puede pedir nada. La intervención decide que se va a analizar y no podemos ni presentar propuestas porque la ley así lo establece.
Y desde el Gobierno tampoco podemos hacer nada. No decimos nada. Desde intervención se propone, acatamos y fin. Para ser transparentes e independientes, claro está. Bueno, pues eso es todo. Ruegos y preguntas. Tenemos preguntas registradas por escrito, 5 presentadas por EH Bildu. Si no me equivoco, 4 preguntas ya se han explicado en la Comisión de Territorio y si es así, pasamos de esas 4 preguntas, pero si falta algo, si detectan ustedes que falta algo, o si no les ha parecido suficiente con la respuesta ofrecida, pues bueno, díganoslo. Pero por lo demás, ¿quieren leer la primera pregunta o decir algo? Por lo demás, el resto quedan respondidas en la comisión anterior. Y mantengo la respuesta. Bien, en la Comisión de Organización y Cuentas del pasado mes de marzo, en relación con el gasto de catering para las reuniones internas para la elaboración del plan de legislatura, realizamos oralmente una serie de preguntas que quedaron sin respuesta. El presidente de esta comisión nos recriminó no haber registrado las preguntas por escrito en aras de la transparencia, aunque es cierto que más tarde dijo que no nos iba a contestar a esas preguntas. En cualquier caso, y en aras de la transparencia, no queremos dar por bueno este anuncio del presidente de la Comisión y, confiando en que reconsidere su postura, queremos aclarar las siguientes cuestiones. ¿Cuántas reuniones de elaboración del plan de legislatura se realizaron con el servicio de catering? ¿Cuál fue la fecha y el horario de cada reunión? ¿Cuántos cargos electos del equipo de gobierno participaron en cada una de esas reuniones? ¿Cuál es la identidad de los cargos electos del equipo de gobierno que participó en cada una de estas reuniones? ¿Qué personal de confianza del equipo de gobierno o de los partidos que lo integran participó en dichas reuniones? ¿Cuántas reuniones individuales se realizaron con el servicio de catering y con quién? ¿Cuántas reuniones colectivas se celebraron con el servicio de catering? Bueno, lo dicho, estas preguntas se formularon de manera oral en la comisión anterior, se ofreció una respuesta y sigue siendo la misma. Vale, no tengo ninguna intención de entrar en un debate, pero sí que quiero decir que todas estas preguntas no se hicieron en la comisión anterior. Hay preguntas que no se hicieron, que están aquí. Pensamos sinceramente que las preguntas son tan claras que evidencian la intencionalidad y la transparencia de la respuesta. Entonces, si esta es la respuesta que se nos va a dar, la daremos por buena. Pues muchísimas gracias. Hay otras 4 preguntas de EH Bildu, como ya he dicho anteriormente. Creo que han sido respondidas. Creo que la mayoría o todas han sido respondidas en la Comisión de Territorio. Sin embargo, si alguien requiere de algún tipo de puntualización en esta comisión, por lo tanto, por supuesto, intentaré responder y matizar si la respuesta no se ha dado en la Comisión de Territorio. Sí, si no me equivoco, se ha respondido que todas se han devuelto desde contratación nuevamente al área, porque hay que modificar algunos aspectos. Creo que esa ha sido la respuesta, ¿no? Sí, por tema del procedimiento, por el procedimiento normal. Cuando se analiza el pliego, el área jurídico lo ve en contratación y si ve que hay que modificar algo para adecuarlo y para mejorarlo. Ese es el habitual procedimiento. La duda que tenemos es la siguiente. Esa gran exigencia del área de contratación es la que hace que se devuelvan las cosas o que no se hacen bien las demandas o las peticiones en las diferentes áreas, porque todo le corresponde al mismo área, por lo tanto tenemos la duda. Entendemos que algunas cosas haya que corregirlas, lo entendemos, por supuesto, pero aquí, en ese proceso de corrección,
han pasado ya más de un año, muchos de estos procedimientos. Ha pasado más de un año desde que se comenzó y la respuesta puede ser que desde contratación se ha visto que no está bien hecho y se ha echado para atrás. Pero ¿qué ocurre? ¿Que es demasiado exigente el área de contratación o que en un área concreto no se hacen nunca bien las peticiones correspondientes? Se actúa igual en todas las áreas y con todas las áreas desde contratación. Aquí también tenemos otro contrato de cohesión social, no es de infraestructuras y en ese caso también ha ocurrido. Pero el asunto ¿cuál es? En infraestructuras, los contratos son más completos, más complejos, son los que más se gestionan y obviamente es más fácil que en los contratos de infraestructuras haya más aspectos a corregir. Si se analizan todos los contratos del ayuntamiento, la mayoría son de ese área. Son infraestructuras, obras, inversiones, servicios y es ese área donde se hace mayor gestión. Esa puede ser una explicación, porque el volumen es mayor. La pregunta es, ¿hasta justificar el retraso de un año? Porque si estamos así justificando el retraso de hasta un año, deberíamos analizar a lo mejor cuáles son los procedimientos tanto en el área correspondiente como en contratación como en diversas áreas municipales, porque no nos parece lógico el retraso de un año para sacar X contratos. El procedimiento siempre se puede mejorar. Los pormenores de unos contratos se dilatan más en el tiempo, otros menos. Bueno, en algún caso puede ocurrir que se retrase más. En algunos casos los plazos son menores, en otros casos mayores. Hay casos en los que los trabajadores y trabajadoras requieren de mayor tiempo. Esa es la respuesta. No puedo decir nada más al respecto. Esa es la respuesta que puedo dar. Vale. Lo damos por bueno. ¿Hay más preguntas? Sí, adelante. Sí, tenemos dudas. Al hilo de lo que hemos comentado anteriormente, estamos viendo muchos contratos menores que no son, desde nuestro punto de vista, muy adecuados. En vialidad están la mayoría de ellos, la mayoría parten de la Comisión de Territorio y también hoy se ha mencionado alguno que es de la Comisión de Cohesión, que compete a Cohesión Social. Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer un análisis o seguimiento de esos contratos menores? Es decir, y esto es algo que preguntamos a la persona de intervención. Si no nos equivocamos, el trabajo de la persona de intervención o una de sus tareas es verificar y certificar la corrección de esos contratos. Y entendemos que además de verificar eso, se hace un seguimiento también de que se cumplen de una manera adecuada. Y sé, por supuesto, que cada área lo tiene que firmar, pero después queremos saber si hay algún tipo de control al respecto. Y sobre todo la pregunta es, ¿a quién se le exige o se le pide hacer esos análisis? ¿A quién le pedimos? A ver, entendemos desde nuestro punto de vista que el objetivo del contrato no es real, que tendrá este otro objetivo. Por ejemplo, en cohesión eso es lo que hemos mencionado, o entendemos que en estos contratos X se está haciendo constantemente una división de un contrato mayor. ¿Eso a quién se lo decimos? ¿Y quién puede hacer un análisis de este extremo? ¿O tenemos que ir fuera? Yo voy a dar esta respuesta. Voy a decir lo que dice la ley. En el procedimiento de control, desde intervención, se hace una gran parte, pero por otro lado, como ya ha dicho usted, hay parte que tiene que hacer el área, es decir, lo tiene que controlar el área correspondiente, son personas funcionarias y tienen que hacer un seguimiento del contrato, y se hace, así se hace, de hecho. Además de eso, en lo que se refiere al control financiero también se hace y se hace desde intervención, en este caso, y aquí también tenemos la lista. Y en el orden del día se suele tener en cuenta cómo se gestiona, pero además de eso se puede hacer en cualquier momento. Si se ve algo raro o algo curioso, se puede hacer un seguimiento puntual también. Pero en general se hace como se ha dicho. Ahí está el plan. Y luego también se hace el seguimiento de cada contrato, pero sobre todo lo hace el área correspondiente, quien gestiona el contrato. Y son personas funcionarias y están para ello, para gestionar sus contratos. ¿El área de contratación? Sí, adelante.
matizar un par de cosas, aparte de lo que ha comentado Ignacio, que sí que es así, pero igual para empezar, no sé si se ha explicado en relación con el contrato de vialidad, de señales y suministros para vialidad. No sé si se ha tenido oportunidad de comentar en otra, otra comisión. ¿No? Se habrá explicado, me imagino, que ahí puede despistar lo que tenemos para el suministro de las señales y el balizamiento y demás. Es un acuerdo marco. El acuerdo marco lo que se hace es se selecciona un contratista sin una cantidad concreta inicialmente, sino con una previsión. Es un procedimiento de contratación y a partir de ahí todos los contratos, según necesidades, por el periodo que fije el acuerdo marco, se van adjudicando a ese contratista bajo el formato de contratos menores. Entonces puede despistar eso. Bueno, eso por un lado, puede despistar eso, pero creo que como era uno de los que se preguntaba también, pues por si no había quedado claro, pues volver a comentarlo. Y luego respecto a los contratos menores, el tema de control y fiscalización está expresamente excluidos de la fiscalización previa. Cuando se somete una propuesta de contrato menor, no lleva control de fiscalización previa, no necesita un informe favorable de fiscalización para contratarse, porque la ley expresamente así lo establece en nuestra normativa. Yo creo que un poco en coherencia con la agilidad que se le supone o que es el objetivo de un contrato menor. Entonces no llevan fiscalización, están expresamente excluidos de la fiscalización previa. Llevan control contable. Sí se hace un control contable porque obviamente vienen a presupuesto, vienen a contabilidad y se contabilizan. Y a partir de ahí se hacen unos controles pues contables mínimos, que la partida va bien, que aquello es una inversión y no es un gasto corriente, pero no se tiene un análisis de conjunto de cada contrato. Puede haber ciertos indicios o ciertas cuestiones que se pueden analizar en ese momento que siempre se comentan con el área, porque al final, como decía también Ignacio, al que le corresponde la responsabilidad de la contratación es el área que está contratando y no están sometidos los contratos menores a la fiscalización previa. Cuestión diferente, que también ha señalado Ignacio, es que esa contratación sí que esté sometida a un control posterior, que en este caso sería pues analizar, claro, requiere un análisis ya, vamos a decir, como de foto. Es decir, bueno, no solo contrato a contrato, sino decir, bueno, pues en un periodo determinado vamos a ver qué contratistas, qué cantidades, ese tipo de análisis que es más de control financiero y es posterior. Y es, por ejemplo, es el que hemos propuesto en este caso concreto en el 2023 para analizar los contratos menores que ha ejecutado, que ha contratado pues un organismo autónomo durante todo un año. Ese control se puede hacer de esa forma, después viendo todos a una y viendo el contenido de cada uno. Ya en su día, si no recuerdo mal, en un plan de, no sé si fue el año 21 o 22, se analizaron los del ayuntamiento y los de los cuatro organismos. Y ahí, bueno, pues se sacaron una serie de conclusiones también y algunas recomendaciones y demás, que ahora no recuerdo, pero esa labor ya se hizo. En cualquier caso, no están sometidos a fiscalización previa, sí a un control contable del análisis previo que requiere su contabilización y después se analizan en un control financiero respecto a la intervención que puede tener una intervención o la opinión que puede dar una intervención sobre esos contratos menores en relación a posibles fraccionamientos y demás, vienen a través de control financiero y si se incluyen en algún plan de control financiero. Siempre que el tiempo no lo permita y no hay otras prioridades. Ya sé que los contratos menores no están sujetos a fiscalización previa. Ya sé que el controlar si un contrato menor se ha cumplido correctamente le corresponde al técnico responsable del contrato, que es el que deberá valorar si los servicios se han prestado o no. Perdona, no tampoco la responsabilidad si se ha ejecutado el contrato, la responsabilidad de no contratar con fraccionamiento. También le corresponde al técnico. No estoy entrando ahí ahora, Estoy entrando en un contrato que se hace para comprar 25 balones y el técnico dice, evidentemente me han llegado 25 balones y firma que ha recibido 25 balones. Pero yo añado, matizo, que la responsabilidad no es solo esa, que la responsabilidad es previa. Ahí quiero llegar. Vale. No estaba hablando del contrato marco. También sabemos lo que es un contrato marco, cómo funciona y otra cosa es que podamos pensar que en determinadas situaciones hay opciones mejores a un contrato marco. Pero sí, por ejemplo, podemos mencionar dos temas de los cuales los dos salen aquí y que se están gestionando de una forma absolutamente distinta. En el caso de Aguinchari, desde que el contrato no se celebró, las facturas pasan por pleno, todos los plenos. Ya es cierto que llevamos mucho tiempo, más de 2 años, pero todas las facturas pasan por pleno. Porque el contrato que se sacó en contratación pública, siguiendo la ley de contratación, finalizó, no cabía prórroga, entonces pasa por pleno como dice la contratación.
En el caso del ascensor de Ereaga no se ha utilizado ese sistema. ¿Qué se ha hecho? Desde que finalizó el contrato, lo que se han hecho ha sido una sucesión de 4 contratos menores, por poner un ejemplo. Entonces, ahí hay, ante la misma situación, hay 2 actuaciones distintas del ayuntamiento. Nosotros pensamos que una, nos guste o no, o evidenciemos o lo que sea, se ajusta más a la legislación que otra, ¿vale? Esto es una opinión que nosotros pensamos, pero podemos estar equivocados. Pero luego vemos que en determinadas áreas hay contratos que siempre están al límite del contrato menor en cuanto a importe, siempre o en muchas ocasiones se adjudican a la misma empresa, y son trabajos que cualquiera que los lea diga, esto es un contrato grande. Pero, insisto, también podemos estar equivocados. Entonces, lo que preguntamos es, cuando tenemos nociones de eso, cuando vemos eso, ¿a qué autoridad o responsable municipal independiente podemos acudir para que analice esos casos concretos? Eso es lo que estamos preguntando. Si es que lo hay. Igual no lo hay, tenemos que acudir directamente a un juzgado o a lo que sea. Pero la pregunta es, ¿a qué autoridad municipal independiente, si existe, debemos acudir para que analice ese contrato? Incluidos aquellos contratos menores que se hacen sin fiscalización previa, que aparentemente responden a un objeto, pero que, visto una vez la celebración del contrato, queda bastante patente que el objeto es distinto del que se menciona en el contrato. ¿A dónde tenemos que acudir? Si es que hay algún sitio al que acudir. Esa es la pregunta que quiero para saber lo que tenemos que hacer. Hombre, yo hasta lo que yo llego, yo formalmente te diría que estos son los cauces, las preguntas y demás. Preguntar, interesarse por una situación concreta, pues siempre he dicho que desde Intervención estamos abiertos a contestar a las preguntas, las dudas que puedan surgir y hablar de cuestiones concretas en concreto. Claro, porque muchas veces parece que todo es lo mismo, situaciones que puedan parecer similares o iguales, pues luego si analizas seguramente hay cuestiones que las diferencian. Entonces, preguntar y demás, si tenéis alguna duda sobre alguna cuestión concreta, nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, de comentario, de información que podamos dar. No tenemos ningún problema. En línea con lo que dice la interventora y reforzándolo, como con cualquier otro área. Si tenéis preguntas concretas sobre algún tema concreto, lo preguntáis al área de intervención, directamente a la concejalía para que lo tratemos, directamente a la interventora comunicándolo a la concejalía, como en las demás áreas, con el procedimiento que hay, que creo que es así, o sea, como se sigue el procedimiento de preguntar a cualquier área, al área de intervención, aparte de sus especiales funciones de supervisión, no deja de ser un área, seguir ese procedimiento y decir, oye, ¿podéis darnos explicaciones sobre este contrato? Y bueno, pues os reunís con la interventora y no hay ningún problema que os explique cómo lo ven. De hecho, bueno, en cuanto a los contratos menores han ido tomando varias medidas también, porque siempre en todas las administraciones es un tema que, bueno, pues que merece guardar un equilibrio entre la agilidad en la contratación y como el control a priori es bastante más laxo, pues que se pueda controlar de una manera u otra. Este mismo presupuesto hay una medida clara que era la de presupuestar menos en contratos menores para poder hacer a lo largo del año luego pues un control de priorización y también de pues este tipo de cuestiones que tú estás mencionando. Es lo normal, lo lógico que nos parece que se va a producir en cualquier administración, cualquiera sean los niveles competenciales que tenga esa administración, porque la ley de contratos es la misma. Voy a hacer la última matización. Vale. Lo que nosotros buscamos, porque lamentablemente cuando hacemos preguntas, las respuestas que obtenemos muchas veces desde nuestro punto de vista son evasivas y no responden a las preguntas. Insisto, hoy mismo hemos tenido un ejemplo. Entonces lo que nosotros preguntamos es ¿dónde podemos obtener de esta administración, de alguna entidad independiente de esta administración con esa función? Y entiendo que hay 3 entidades que son más independientes respecto a las fuerzas políticas, que son Tesorería, Intervención y Secretaría. ¿Cómo podemos obtener, sobre una duda que tenemos, un informe escrito? Es decir, oye, esto lo hemos mirado y está bien, esto lo hemos mirado y no tenéis razón, esto lo hemos mirado y tenéis razón. ¿Se puede obtener o no se puede obtener? Esa es la pregunta que hacemos. Estaremos de acuerdo en esto, por lo menos, en que normalmente no solemos estar de acuerdo en las respuestas que obtenemos y en la satisfacción que vosotros entendéis que nos tienen que dar vuestras respuestas, pero la satisfacción que nosotros recibimos de las mismas. Si te he logrado entender, no sé si decirte sí o no he logrado entender bien tu última reflexión, pero en cualquier caso, también para lo que preguntas, también hay normativa. Es decir,
cómo se debe dirigir y cómo se deben obtener informes concretos los funcionarios de habilitación nacional, también normativa al respecto. Y pues seguirla. O sea, no hay que inventar ningún procedimiento, hay normativa al respecto, ¿vale? Bueno, amaitutxat emango dugu beste galderarik ez badago. Si no hay más preguntas, daríamos por concluida la comisión de hoy. Y que les vaya bien a todos y a todas. Muchas gracias.